Nosotros estamos enseñados a diferenciar por cultura, rasgos, color de piel, qué idioma hablas, pero hermanos, veamos las cosas, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, y a partir de allí veamos la astucia del engañador. Satán sí sabe distinguir qué posee el hombre y lo quiere, qué posee el varón y lo quiere. Y entonces Satán vio la oportunidad de que todo debe comenzar con Eva, todo debe comenzar con Eva. El plan para engañar para arrebatar a Adán lo que él posee, tiene que comenzar con Eva. Y fue escribiendo o fue planeando. Primero es hablar con Eva, después es enfocarla en Eva, mira, qué fruto tan hermoso, mira. Después es ponerle unas ideas contradictorias. Eva, no morirán, Eva, no morirán, Eva, no morirán. Entonces dice el texto en el versículo 6, tomó entonces uno de sus frutos y lo comió y no pasó nada. No pasó nada. Pero Satán palomeó un objetivo logrado. Quería que primero Eva comiera. ¿Sabes? ¿Cuántos asuntos tienen esa cometida o ese avance hasta allí? Hasta alguien, uno de los dos, pero ya se acercó. En el siguiente avance ya logra el enemigo su plan. ¿Cuántos asuntos van a nivel matrimonio o a nivel cuerpo de Cristo? El engaño penetrando. ¿Cuántos asuntos van a nivel familia, casa? Es que, hermanos, es donde haya hombres y mujeres. Cualquier par de personas. Entonces, Eva comió y le dio, vean esto, el plan sigue, y le dio. Entonces, el plan no era que Satán le diera a comer directamente a Adán. El plan era que Eva fuera engañada para que entonces Eva le diera de comer del fruto que ya llevaba la mordida de Eva a Adán, para que la señal era cuando Adán comiera iban a suceder las cosas. ¿Qué está pasando en este capítulo 3? La iglesia tiene acceso a los archivos eternos y a los archivos históricos. Estamos leyendo un archivo para ver las cosas espiritualmente. Y le dio a su marido que estaba con ella, y él también comió así como ella. Y entonces, ven, no es un asunto de sexo débil o sexo fuerte. No. Este es un asunto a nivel de engaño. Es muy importante estar atentos a la palabra. Para nada hay que declarar el sexo fulano como débil. No. Aquí estamos enfocándonos en el plan del engañador, cómo prosperó ese plan. Pero ¿qué estaba viendo el engañador? Lo que poseía Adán. ¿Y qué poseía Adán? El gobierno. ¿Pero por qué lo quería Satán? Porque Satán fue testigo cuando Dios le dio el gobierno de todo. Y Satán lo quería.
Satán no fue creado para gobernar. Satán fue creado para servir y adorar. Por eso el Señor le dijo en la tentación, en el desierto, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y todo eso pertenece a la historia de la caída de Lucifer. Entonces vamos a llevar en un paralelo de la caída de Lucifer y la caída de Adán. Y luego vamos a darnos cuenta de otros posicionamientos que ya tienen que ver con los miembros del cuerpo de Cristo y la advertencia a no caer de una posición. Entonces, en ese instante se les abrieron los ojos a los dos. ¿Ves? El punto fue cuando comió Adán, porque Adán es la autoridad. El varón de ese matrimonio es la autoridad y el varón de ese gobierno es la autoridad. Ahora, en el capítulo anterior vamos a traer otra palabra que es de posicionamiento. Capítulo 2, versículo 8. Ahorita vamos a explicar el posicionamiento de Adán, también el posicionamiento del lucero de la mañana, de Lucifer, antes de la caída. Génesis capítulo 2, versículo 8 dice, y Dios el Señor plantó un huerto en Edén al oriente y allí puso, esa palabra es muy importante, es tomar a alguien y colocarlo allí. Puso al hombre que había formado. Ahora al versículo 15, vayamos allí. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén para cada uno de nosotros debemos saber para qué estamos puestos aquí o allí en el lugar donde Dios nos puso. Eso se llama propósito. Eso no es una meta, eso es un propósito. Dios lo puso para que lo cultivara o labrara o trabajara la tierra ya con un plan desarrollador y lo cuidara. Ahí está el gobierno, lo cuidara, sea él el gobernador, el que esté allí y haga que todo funcione a la perfección. Satán no posee eso. Y él estaba atento allí, viendo todo lo que estaba Dios diciendo a favor de Adán. Adán recibió eso. Satán quiso eso. Y allí comenzó a planear cómo le hago para tener eso. Ahora, aquí está el punto en el versículo 15. Todos debemos entender para qué fuimos creados. Desde el primer hombre eso está claro, eso está dicho, eso está presentado desde el primer hombre creado. Fuiste creado para esto. Fuiste creado para esto. Inclusive al mismo Lucifer le dijeron para qué fue creado. Todo lo creado debe saber para qué fue creado. A eso se le llama función. ¿Cuál es mi función en el lugar donde fui puesto? Faltar a la función, eso ya es un panorama que es muy amplio y tiene bastantes asuntos, circunstancias, pero tiene que ver con
revelarse al propósito. Yo debo estar en la función que se me asignó en el lugar donde se me puso. Nada más, porque tengo dos ejemplos, el de Satán y el de Adán, que son ejemplos de alguien puestos por Dios. Adán puesto en el jardín del Edén, y quiero decirte algo, el que pone al hombre en un lugar y le dio una función, tiene el poder para sacarlo de allí. Miren la triste historia en el capítulo 3, versículo 24. Dice desde el 3:23, entonces el Señor lo sacó del huerto de Edén para que cultivara la tierra de la cual fue tomado. Echó fuera al hombre. Dios tiene la prerrogativa, la facultad, Él es soberano. Cuando Él pone a alguien, Él es el único que puede sacarlo, echarlo de allí, expulsarlo de allí, como decir, largo o vete, pero ya es expulsarlo, es como ponerle la mano al pecho y empujarlo hasta fuera de los límites. Adán fue puesto en el huerto de Edén para ser el gobierno. Traslademos esa parte de la función ahora a nosotros. Esa parte de la función es la que más se ha desdibujado, como si una figura formada en la arena con el dedo haya sido borrada por las olas de la playa. Todos deben saber cuál es mi función aquí y todos debemos saber cuál es la función de cada quien aquí. Que eso sea respetado y que eso sea la confianza que nos tengamos. A Adán le dijeron, Dios le dijo, usted va a estar aquí y de aquí usted va a desarrollar esto. Usted es el gobierno de todo. Todo está al alcance. Tú tienes acceso al mar, al aire, a la tierra, a todo. A las estrellas, a todo, al sol, a todo tienes acceso. Y luego, no vas a estar solo, Adán, te haré ayuda idónea. Y ahí es donde nosotros elevamos nuestra cultura mexicana o cultura ciudadana, y hay que tener mucha sensibilidad de que nuestras tradiciones no invaliden la palabra de Dios, porque entonces sí, todo atenta contra el propósito. La función de cada miembro del cuerpo de Cristo es lo que está en un cuadro que presenta ya síntomas graves. Ya no quiero hacer esto, ya no quiero hacer esto, esto no me toca y entonces, o esto no me corresponde, o qué hace él, qué hace ella, qué hace. Ya cuando el miembro del cuerpo de Cristo no sabe quién lo puso, para qué lo puso y cuál es su lugar y su función, eso es grave en el cuerpo de Cristo. Tenemos dos grandes ejemplos, la caída de Lucifer y la caída de Adán. Entonces, vamos ahora al profeta Ezequiel para darle seguimiento a eso de que Dios pone a Ezequiel. Encuentren Ezequiel después de Jeremías, capítulo 28. Ahora, permítanme sugerirles algo. Pastor, ustedes me preguntan, ¿por qué Dios expulsó
a Adán y a su esposa del huerto del Edén. Eso tiene bastantes puntos de vista. Le voy a sugerir un punto de vista. Dios expulsó a Adán y a Eva del huerto del Edén porque Adán faltó a su propósito. Permitió que Eva fuera engañada. Le sugiero eso yo a usted. Ve, muchas cosas que están sucediendo entre nosotros a nivel del cuerpo de Cristo local, si es una unidad local o a nivel global, ni nos parece que sea algo grave porque se trata de la vida privada de otra persona. Ahí está el asunto. Podemos enfocarnos en que cortó del árbol, que comió, y qué de permitir que Eva fuera engañada. No, pues es que, ven. Entonces, estudien la caída de Adán. Estudien la caída de Adán y eso va relacionado con el plan del engañador de engañar a Eva. Porque si comenzamos por Eva, ahí está la sutileza y Eva es un punto intermedio. Eva no me puede ofrecer nada. Lo que Satán quería es lo que poseía Adán. Adán es la autoridad, es el gobierno y es el que posee la batuta. Ahora vamos a ver la caída de Lucifer. Y tenemos este panorama en Ezequiel capítulo 28. Ve, ya no nos gustó mucho el aspecto de que, no, pues el discípulo fulano, la esposa fulana, la manita fulana, pues traen unas ideas X, Y, Z o parece que están engañados. Pues sí, y yo estoy platicando con alguien, con Pedro Aquino o con alguien. Pues sí, pastor, pero ¿qué podemos hacer? Pues sí, ¿qué podemos hacer? Ey, espérate, las cosas no se deben quedar así nomás en el que podamos hacer. Recuerda, siempre hay alguien que tiene la autoridad y el gobierno y sobre él recae todo, así sea de un matrimonio o de un cuerpo de creyentes. Así que el pastor es una función muy importante, como el esposo es una función muy importante. Y luego de ahí nos vamos a otras situaciones donde es abrirnos mucho, pero hoy quiero que veamos Ezequiel capítulo 28, versículo 11. La palabra del Señor vino a mí y me dijo, hijo de hombre, dedícale un lamento al rey de Tiro y dile de mi parte, tú, tan lleno de sabiduría y de hermosura tan perfecta, eras el sello de la perfección. Estuviste en el Edén, en el huerto de Dios. Tus vestiduras estaban adornadas con toda clase de piedras preciosas, cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Todo estaba cuidadosamente preparado para ti en el día de tu creación. Ser creado, pero entonces ese ser tiene que saber para qué fue creado. Ser salvo, entonces ese salvo debe saber para qué fue salvado. Ser miembro, ese miembro tiene que saber para qué está puesto en el cuerpo, para qué, y no se debe salir de allí. Aunque reciba las mejores críticas o las peores críticas de los ignorantes, no. Recuerden, cuando lean la palabra puso, puesto, Dios puso a, Dios lo puso en, es un estado
de función o es una posición para que funcione el elemento, la entidad que funcione. Noten esto. A ti, versículo 14, querubín grande y protector, yo, Dios, te puse en el santo monte de Dios y allí estuviste. Lucifer supo que fue creado, supo la función para lo cual fue creado, supo quién lo puso donde él está y supo dónde está su lugar. A Adán lo puso Dios en el huerto de Edén. A Lucifer Dios lo puso en el monte de Dios. Ahora vayamos a Efesios capítulo 4 y permítame yo leer la escritura inmediatamente. Efesios 4, 11, en la versión TLA o Palabra de Dios para Todos. A ver, otra versión donde diga puso. Otra versión. Otra. Él dio a unos el ser apóstoles. Otra. Y él mismo concedió a unos ser apóstoles. Otra versión. Él mismo a unos ha constituido. Otra versión. Constituyó otra. Otra. Y él mismo concedió a unos ser apóstoles. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Él mismo constituyó otra. Él fue quien dio a uno la capacidad de ser apóstoles. Hay una versión que dice, y él mismo puso en la iglesia a esa parte, ven, tiene la misma línea. Dios puso a Adán en el huerto de Edén, Dios puso a ese querubín creado, Lucifer, en el monte de Dios, y Dios puso a unos en la iglesia. Donde esté relacionado, asociado directamente que alguien está puesto por Dios, sobre él recae la responsabilidad. Adán tuvo ayuda idónea, eso no está directamente relacionado. Había otros querubines o ángeles, pero hay uno que está puesto en el monte de Dios. A unos puso Dios en la iglesia. Ven, se debe ver, se debe comprender el posicionamiento relacionado con un lugar específico, quién lo pone y la función específica. Eso debes tenerlo bien conocido y primeramente la tuya. Primeramente la tuya. Esto es muy, muy propio, muy particular. Regresemos a Ezequiel 28, porque estamos allí. Ezequiel 28, 14 dice, a ti, querubín grande y protector, yo te puse. ¿Quién le presta atención a eso hoy en día? Uno debe entender que cuando Dios pone a alguien, los términos Dios los pone. O sea, los términos Dios los escribe. Yo no puedo decir, oye, pero dime cuánto tiempo voy a estar en la función de oído, oreja, ojo, pie, mano. Dime cuánto tiempo. De portero allá o de pastor. Dime cuánto tiempo.
Dice, yo te puse en el santo monte de Dios y ahí estuviste. Te paseabas en medio de las piedras encendidas. Desde el día en que fuiste creado y hasta el día en que se halló maldad en ti, eras perfecto en todos tus caminos. Hasta el día en que se halló maldad en ti. Se halló maldad en Adán, se halló maldad en Lucifer, se halló maldad en Judas el Iscariote, se halló maldad en Ananías y Zafira, hasta el día en que se halló maldad, hasta el día en que se halló maldad. El primero en ser expuesto en sus pensamientos fue Lucifer, él fue el primero, se halló maldad en ti, en tu corazón. Entonces, ¿qué pasó? Versículo 16, pero por tantos negocios que hacías te fuiste llenando de iniquidad y pecaste. Por eso, querubín protector, yo te expulsé del monte de Dios. ¿Ven? Dios puso a Adán en el huerto, Dios expulsó a Adán del huerto. Dios puso a Lucifer en el monte de Dios, Dios expulsó a Lucifer del monte de Dios. Dios puso a unos en la iglesia. ¿Ven las facultades que Él tiene? Entonces, allí hay que estudiar bien. Ok. ¿Qué debo estar haciendo donde he sido puesto? ¿Qué debo estar haciendo? ¿Cuál es mi función? Y de allí no se salga. No se salga. No se salga. La función de Adán era proteger, cuidar, guardar. Entonces a Adán se le puede recriminar, ¿por qué permitiste que Eva fuera engañada? No, pues es que, ven, ¿qué podemos decir? Es que ella es otra persona, es que ella es mujer, es que la vida privada de ella es otra. Siempre recae la responsabilidad sobre alguien, siempre, alguien. Pero ese alguien debe saber cuál es su lugar, quién lo puso y para qué. Porque el que lo puso lo puede desechar. Entonces, eh, vaya conmigo a Hechos capítulo 20. Sí, es que llega un punto en que tanta cultura, tanta, tanto pensamiento de uno, que uno eh, se aleja de su lugar, donde está su función, y, y entonces uno ya anda engañado, perdido. Vean ahora en los tiempos de la iglesia, ya en la dispensación del Espíritu Santo, Hechos capítulo 20, versículo 28. ¿Saben? Aquí delante de las personas que no están, eh, la función de pastor tiene uno que estudiarla, yo estudiarla una y otra vez, porque como hay asuntos extras que de pronto uno siente que debe atender. Cuídense, le pasó a Lucifer y le pasó a Adán. El ojo en el cuerpo humano nomás se debe dedicar a ver. El oído nomás se debe dedicar a oír. La lengua para algo, el pelo para algo. Entonces, no se hagan ni implantes de esto, de aquello, pasar esto para acá.
porque se deforma el cuerpo. A Adán le dijeron, y mira, le salió engañada a Eva. No se le echa la culpa a la mujer nomás por sexo femenino, no. La culpa la tiene Adán. Pero también vean que hay un engañador que sabe lo que quiere y busca cómo obtenerlo y sabe quién lo tiene. Entonces, por eso se abre la Biblia, para ver todo eso. Hechos capítulo 20, versículo 28, y aquí esta palabra es para puro líder que se reunió con Pablo. Dice, yo les ruego que piensen en ustedes mismos y que velen por el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos. ¿Ven? Los ha puesto como obispos o supervisores. Entonces, si yo vengo aquí y encuentro las sillas vacías, la primera cuestión es, ¿cuál es tu función y cuál es mi función? No puedo atender a todos en la calle, ni en sus casas, ni por teléfono, ni por WhatsApp. Es imposible, porque somos muchos y somos demasiados. Pero esa parte ya corresponde a que alguien no está en el lugar donde Dios lo puso en el cuerpo. Trae otras ideas. Trae otras ideas. Entonces hay que tener mucho cuidado porque el engañador está rondeando a todos. Trae otras ideas. Entonces ven, aquí el enfoque del Espíritu de Dios es la iglesia. La iglesia que es la iglesia. No que se identifica por estas cuatro paredes. La iglesia que es la iglesia, toda la iglesia que es la verdadera se identifica con Cristo, no con un edificio. Entonces, esa iglesia, el Espíritu de Dios habla de ella que es tan hermosa, tan preciosa. Es el Espíritu Santo el que le dice al cuerpo de Cristo tal amor que le tiene Dios a la iglesia, que nos revela, miren, la sangre de Cristo fue derramada por ella, miren, para que entendamos y veamos nuestro lugar, cuál posición tenemos. Dice, y que velen por el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para que cuiden de la iglesia del Señor que Él ganó por su propia sangre. Y esto de cuidar es la función. A Adán le dijeron, cuida. Entonces no es un asunto de enfermedad física en el cuerpo, por decir así, porque no soy doctor, ni tengo clínica, ni tengo licencia, nada. Es un asunto de alimentar al rebaño, porque el rebaño oye la voz del pastor, de su pastor que es el buen pastor, el Señor Jesús, cuando los cuidadores le hablan la palabra. Y el rebaño sabe nutrirse y sabe fortalecerse y mantenerse en el espíritu. Descuidar eso, hermanos, ¿ven? El descuido corresponde a que avance el engaño. Y las formas de engañar de Satán son tan inteligentes que no parecen que son engaños. Entonces hay tanta gente engañada que no sabe que está engañada. Entonces, así como Dios puso en el huerto del Edén a un cuidador,
Dios desarrolló un plan en la eternidad para también cuidar a los que Él compró. Ya no es cuidar plantitas, ya es cuidar a templos del Espíritu Santo, moradas del Espíritu de Dios, sellados con el Espíritu Santo. Amén. Entonces, dice el versículo 29, yo sé bien que después de mí, de mi partida, vendrán lobos rapaces. Entonces, Satán tiene también un criadero de lobos, criadero de leones, criadero de perros, criadero de osos, así como hay criaderos de pastor alemán, así hay criaderos hechos por el diablo, que él capacita a gente para engañar, las enseña a engañar, les enseña a engañar, cómo engañar con todo y les da doctrina y les da demonios y les da poderes, todo. De tal forma que espiritualmente tienen estas formas, lobos, rapaces, perros que mutilan el cuerpo, etc. Vendrán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Entonces, ¿quién va a cuidar al rebaño? Vean esto, versículo 30. Aún entre ustedes mismos algunos se levantarán y con sus mentiras, que ya es una forma de engaño, arrastrarán tras de sí a los discípulos, que son los rebaños. Entonces, el ejemplo de Adán y Eva es clásico, es fundamental. No es hacer un seminario de Eva 2021, hermanas, vengan, les voy a enseñar a cómo no ser engañadas. No, es enséñale a Adán a cuidar todo. Enséñale al que tiene la autoridad a cuidar todo. Enséñale al que está puesto a cuidar allí, no ande cuidando otra cosa. Por eso somos muchos, porque todos tenemos un allí, 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 allí. Nomás cuide allí, no se brinque a donde usted no está. Nunca cuide donde usted no está. Debe cuidar donde usted está, donde usted está puesto. Allí cuide, allí cuide. Entonces el rebaño siempre debe estar siguiendo al pastor, siguiendo al pastor, siguiendo al pastor, siguiendo al pastor. Así diseñó Dios esta estadía por la tierra, mientras tanto que Él viene por nosotros. Es muy fuerte todo el plan para cuidar, es muy fuerte, es seguro, este plan para cuidar es seguro. Pero cuando uno maquina en su corazón pensamientos de distracción, echamos a perder todo el cuidado. Entonces, por eso se le dijo a Lucifer, el día que fue hallado maldad en ti, en tu corazón, hasta allí estuviste allí, hasta allí llegaste. Yo el que te puse, yo mismo te echaré de allí. Aleluya. Entonces, todos debemos estar atentos a nuestra función. Amén. Ya vimos, ahora vayamos a Isaías capítulo 14. Versículo 12. Dice, ¿cómo caíste del cielo, lucero de la mañana? ¿Cómo caíste por tierra? Tú que derrotabas a las naciones, tú que en tu corazón decías, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios y allí pondré mi trono.
En el monte del concilio me sentaré, en lo más remoto del norte, subiré hasta las altas nubes y seré semejante al Altísimo. ¿Qué está diciendo usted en su corazón en estos días? ¿Está hablando su propia caída? Dios sabe poner y sabe quitar. Lo que Dios quiere es que cada miembro ejerza su función. Punto. El cuerpo de carne lo entiende mejor que en la mente que tenemos. El corazón late y no omite ningún latido, todo está a tiempo. Él lo entiende mejor. Pero nuestra mente, hoy sí, hoy no, mañana sí, hoy no quiero, hoy no puedo, hoy no siento. No se revele a su función. Usted ocúpese de su lugar. Dios puso a Adán en el huerto. Dios puso a Lucifer en el monte de Dios. Dios puso a los obispos en la iglesia. Y así vamos encontrando muchas escrituras donde dice, Dios puso y Dios puso y Dios puso y Dios puso. El posicionamiento tiene mucho que ver con los dones que uno tiene. Vamos a ver, ayúdenme a encontrar donde está en las cartas a los Corintios la lista de los dones. Corintios o Romanos, a ver. Romanos 12. Sí, déjame ir allí. Sí, dice, Romanos 12, gracias, dice, 12:4, porque así como en un cuerpo hay muchos miembros y no todos los miembros tienen la misma, no todos tienen la misma, no todos tienen la misma, así función, así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a los demás, ya que tenemos diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada. Si tenemos el don de profecía, usémoslo conforme a la medida de la fe. Si tenemos el don de servicio, sirvamos. Si tenemos el don de la enseñanza, enseñemos. Si tenemos el don de la exhortación o de animar a otros al punto de que hagan algo, eso es exhortar, exhortemos. Si debemos repartir o ser generosos o liberales, hagámoslo con generosidad. Imagínate que uno de estos dones esté suprimido como que se le haya puesto un folio allí que diga eh, funciones canceladas. ¿Y dónde está el dador? No, pues ya no está dando. ¿Qué? ¿Y dónde está el que enseña? No, pues ya no está enseñando. ¿Y dónde está el que sirve? Ya no está sirviendo. Ese es el Adán que cayó. Ese es el Lucifer que pecó. Entonces pregúntele por qué no está dando. No, pues porque no quiere. O pregúntele por qué no está profetizando. No, porque algo vio. No. Uno tiene un don porque uno tiene una gracia. Entonces dice, si nos toca presidir, hagámoslo con solicitud. Si debemos brindar ayuda, hagámoslo con alegría. Nuestro amor debe ser sincero. El amor es el principal motivador. Por eso dice, fe, esperanza y amor, pero el mayor de todos es el amor. Mayor no es en el sentido de que sea el más grande, sino que es el motivador para que lo otro suceda. Entonces, dice, nuestro amor debe ser sincero, aborrezcamos lo malo y sigamos lo bueno. Amén. Entonces, estamos
tan equipados, que entre más seamos, más dones veremos. Ese es en un sentido, ¿verdad? Si estamos más personas, más dones veremos, porque todos tienen mínimo una gracia, y eso puede expandirse o ser añadida más. Amén. Aleluya. Bendito es el Señor. Bueno, esta fue la introducción, así que vamos a ponernos de pie. Amén. Cuide su lugar, cuide su función. Aleluya. Gloria a Dios por siempre.